Historia de Job. La historia de Job se encuentra en el libro del Antiguo Testamento de la Biblia y es una narrativa que aborda el sufrimiento humano y la justicia divina. Job es descrito como un hombre rico, justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Vive en la tierra de Uz. Tiene una gran familia, 7 hijos y 3 hijas y muchos bienes, ganado, siervos, siendo considerado el hombre más grande de su tiempo. La escena que cambia al cielo, donde Dios presume de la rectitud de Job ante los ángeles, incluyendo a Satanás. Satanás argumenta que Job solo es fiel a Dios porque lo ha bendecido con riquezas y protección. Entonces Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, quitándole sus posesiones y su familia, pero no permitiéndole tocar su cuerpo. Satanás desata una serie de calamidades sobre Job, pierde sus bienes, sus siervos son asesinados y todos sus hijos mueren en un colapso de la casa donde estaban reunidos. A pesar de estas tragedias, Job no maldice a Dios y sigue siendo fiel, afirmando: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Satanás vuelve ante Dios y dice que Job sigue siendo fiel porque no ha sido afectado físicamente. Dios le permite a Satanás afligir el cuerpo de Job, pero no matarlo. Satanás lo cubre de llagas dolorosas. Incluso la esposa de Job le dice que maldiga a Dios y que muera. Pero Job responde con paciencia diciendo que no debemos aceptar solo lo bueno de Dios y rechazar lo malo. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Al principio se sientan en silencio con él durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor. Job rompe el silencio y maldice el día en que nació, expresando su dolor y desesperación. Esto lleva a una serie de discursos entre Job y sus amigos, quienes sostienen que el sufrimiento de Job debe ser un castigo por algún pecado secreto. Según ellos, Dios es justo y no permitiría que un hombre justo sufra más sin motivo. Elifaz argumenta que el sufrimiento es el resultado de la justicia divina y que Dios castiga a los malvados. Bildad sugiere que los hijos de Job murieron por su propia maldad y que Job debe de arrepentirse. Zofar es aún más directo, acusando a Job de haber cometido grandes pecados. Job se defiende de su inocencia a lo largo de sus respuestas, afirmando que no ha pecado y que no merece tal sufrimiento. Clama a Dios por una explicación y desea que alguien medie entre él y Dios. Un cuarto personaje, Eliud, que es el más joven, interviene cuando los 3 amigos no logran convencer a Job. Eliud argumenta que Dios usa el sufrimiento para corregir, enseñar y guiar a las personas. Aunque reconoce la justicia de Dios, sugiere que el propósito del sufrimiento puede ser pedagógico, no necesariamente punitivo. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino. Sin embargo, en lugar de darle una explicación directa, Dios le hace una serie de preguntas retóricas sobre la creación y el funcionamiento del universo, mostrando que los caminos de Dios están más allá del entendimiento humano. Job se da cuenta de que no puede cuestionar a Dios y que su sabiduría es infinita. Job, humillado por la grandeza de Dios, se arrepiente de haber hablado de cosas que no comprendía. Dios luego reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente acerca de él y les pide que ofrezcan sacrificios con Job, intercediendo por ellos. Al final, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía. Job tiene otros 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y vive muchos años, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación. La historia de Job aborda temas profundos como el sufrimiento,
La fe en medio de la adversidad, la justicia divina y la naturaleza incomprensible de Dios. Aunque Job nunca recibe una explicación directa por su sufrimiento, aprende a confiar en la soberanía y sabiduría de Dios, incluso cuando no comprendamos el porqué de sus pruebas. Este relato es una reflexión sobre la fe, la paciencia y la aceptación de que no siempre podemos entender los planes divinos.